Gracias damos a Dios nuevamente, hermanos, por esta bendición que nos da de poder reunirnos una vez más. En verdad que es una grande bendición, hermanos, poder hacerlo. Es una enorme bendición, una enorme satisfacción poder, hermanos, contribuir eh, con algo tal vez pequeño o tal vez grande eh, al reino de los cielos. Amén. Gracias a Dios porque siendo inmerecedores, en verdad, eh, siendo pecadores, Dios nos da de su gracia, Dios nos bendice y Dios nos permite, hermanos, hablar de su palabra. Y hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de esta famosa ley del talión, como le conocemos, esta ley de ojo por ojo y diente por diente. Y son los versículos 38 al 42 que quiero compartírselos y del capítulo 5 y dicen de la siguiente manera: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Recordemos, hermanos, el contexto. Nuestro Señor Jesucristo está enseñando precisamente a sus discípulos. Y es a ellos a quien se dirige. Y en este caso, Jesús le dice, oyeron que fue dicho. En donde, recordemos en la ley mosaica, fue dicho por los antiguos también según nuestro contexto. Pero también, hermanos, cosa curiosa, esta misma ley eh, del talión, como nosotros también le conocemos, esta ley también fue dicha, fue practicada precisamente 100 años antes de Moisés y se le conoce como el Código Hammurabi. Y es precisamente tal cual la ley mosaica como el código Hammurabi también dice ojo por ojo y diente por diente. Nuestro Señor Jesucristo, quien está hablando en esta porción de la Escritura, cita precisamente el Antiguo Testamento. Este Antiguo Testamento que refleja el principio de la ley del talión. Esta ley, hermanos, requería que el castigo correspondiera exactamente al delito o al tamaño del delito. Es lo que exigía esta ley. Dependiendo el delito, la gravedad de que se hacía, era precisamente el castigo que se daba. Y allá en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 24, de donde se está citando precisamente aquí en el Evangelio de Mateo, dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, dice, y pie por pie. Versículo 25, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En Levítico 24:20 dice rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, dice, tal se hará a él. Es decir, dependiendo la gravedad, la lesión, el daño que se haya hecho a la otra persona, se le iba a hacer de la misma manera a él. En Deuteronomio 19:21 dice,
y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Esta ley, hermanos, de ojo por ojo y diente por diente, o esta ley del talión, tenía dos propósitos fundamentales, dos propósitos básicos. El primero de esos propósitos que tenía esta ley en sí era reducir precisamente el crimen. Es decir, era un ejemplo de lo que les podía suceder si cometían cualquier tipo de crimen. Servía de ejemplo para que las personas, entendamos, vieran lo que les podía acontecer a ellos si lastimaban a otra persona, porque se pagaba, recordemos, tal cual. Si tú lastimaste un ojo del otro hermano, del otro o del prójimo o del vecino, tenían que lastimar tu ojo. Si fuera tu mano, igual, tu pie igual, quemadura igual. Entonces el primer propósito tiene que ver precisamente con esto, reducir en sí el crimen, sirviera, perdón, de ejemplo para detener la maldad de los hombres, para que no cometieran atropellos, daños, crímenes a las personas. Allá en Deuteronomio 19:20 dice la ley de Dios, y los que quedaren, dice, oirán y temerán, dice, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Notemos, ese es el primer propósito. Las personas, entendamos, de alrededor, las personas que estén presentes, las personas que quedaren, dice, oirán, entendamos la sentencia, las consecuencias, el castigo, dice, y temerán al oír, al escuchar lo que le deparaba a esta persona que lastimaba o dañaba a su prójimo, ellos iban a temer. Y al haber temor por las consecuencias de esas acciones, dice que ellos no volverán a hacer más una maldad. Entendamos entonces, hermanos, que este primer propósito, entonces, en la ley del talión, era precisamente reducir el crimen entre el pueblo de Dios. El segundo propósito que tenía esta ley del talión era evitar castigo excesivo, era evitar venganzas personales, era evitar cualquier tipo de represalias que se pudieran suceder o levantar. El castigo debía ser igual al que se había cometido, entendamos, pero nunca superior al que se había hecho. Este era el propósito, evitar que se castigara de más o que se castigara de menos. Tal cual sea la gravedad del delito, ese iba a ser el pago para aquel que lo cometió. Y vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo 23, dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchar mi dicho, que un varón mataré, dice, por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, dice Lamed, en verdad 70 veces 7 lo será. Notemos aquí, hermanos, un abuso, en verdad, en la venganza, un abuso excesivo en el castigo para con para con este hombre, Lamec. Dice, si alguien me hiriera, yo no voy a herirlo tan solamente, dice, sino que lo voy a ¿qué? A matar.
Y si un joven dice, me golpea, yo no voy a golpearlo de la misma manera. Voy a qué? A matarle. Y si así como Caín fue vengado 7 veces, o iba a ser vengado 7 veces, Lamec dice en verdad 70 veces 7 lo será. Y esto habla, hermanos, de un abuso en el castigo. Y la ley del talión precisamente estuvo en ese momento puesta ¿para qué? Para evitar castigos excesivos, para que se abusara, entendamos de esa manera, en darle el pago a aquella persona que lastimó, que hirió a otra persona, para evitar venganzas personales, para evitar cualquier tipo de represalias de las personas que decían, me lastimaste, me heriste, me hiciste esto, pues yo no tan solamente te voy a hacer lo mismo, sino que voy a hacer, dice la MEC, 70 veces 7 me voy a desquitar de eso que tú me hiciste. Si tú me hiciste una pequeña herida, yo voy a acabar con tu vida. Si tú me golpeaste tan solamente tal vez en la mejilla, yo te voy a quitar la vida. Y eso habla de un abuso, entonces, hermanos, o de un castigo excesivo que la ley del talión precisamente evitaba. Esta ley tiene que ver, hermanos, con el sistema de justicia civil, nunca, de los nunca, con una justicia personal. Aunque la ejecución del castigo muchas de las veces era ejecutado por el propio agraviado. El juicio y sentencia eran responsabilidad de jueces o de un grupo de personas que representaban a las demás personas. Y nunca de los nunca era una justicia personal, sino que recaía en jueces o en personas capacitadas para hacerlo o personas que habían puesto como representantes del pueblo. Ellos eran los que decidían el castigo que iba a recibir o que merecía la persona que agraviaba, que lastimaba, que mataba a otra persona. No era una justicia personal, no era que, ok, tú me lastimaste, me hiciste una herida, yo decido en ese momento hacer lo mismo, porque tú me lo hiciste. No, era conforme el mismo juez dictara la sentencia que merecía esa persona. Aunque el mismo agraviado podía ejecutar o llevar a cabo esa sentencia, es decir, si tú me sacaste un ojo, por ejemplo, el juez determinaba a esta persona agraviada que se le iba a sacar un ojo a esa persona, el agraviado podía llevar a cabo esa sentencia y llegar ante esa persona y sacarle el mismo ojo también. Éxodo 21, versículo 22, dice de la siguiente manera, si algunos riñeren, si pelearen, dice, e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, dice, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, dice, y juzgar en quienes los jueces, notemos, son los jueces entonces, hermanos, poniéndose de acuerdo con el marido, con el esposo de esta mujer que fue lastimada, quien va a determinar el juez el tamaño de la sanción que merecen esas personas. No eran las personas en sí, no era el marido que dijera, bueno, lastimaron a mi esposa, le hicieron esto, yo ahorita voy, porque eso dice la ley, ahorita voy a vengarme, voy a tomar represalias en contra de esas personas, sino que era el juez, hermanos, notemos. Dice el versículo 23, mas si hubiere muerte, entonces pagarás, dice, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe.
Pero este pago, hermanos, recalcamos nuevamente, enfatizamos, no lo determinaba la persona que fue herida, que fue lastimada, sino que un juez o el grupo de personas que estaban encargadas, entendamos, de impartir justicia. Lo que ellos determinaban, esto se hacía. La ley de ojo por ojo, hermanos, era una ley justa. ¿Por qué era una ley justa? Porque daba el justo pago de lo que se había hecho. La ley de ojo por ojo, hermanos, impedía venganzas personales, porque era determinado por un juez o un grupo de personas la sanción que se iba a cometer en contra de esta persona que había lastimado a alguien más. La ley de ojo por ojo, hermanos, protegía a la sociedad restringiendo fechorías en las personas. ¿Por qué? Porque era un ejemplo vivo de lo que esas personas podían llegar a experimentar en sus vidas. Y eso refrenaba de alguna manera, hermanos, las fechorías, los crímenes y todo ese tipo de cosas que cometía la gente. Pero la venganza humana, hermanos, nunca está satisfecha con la justicia, causa por la cual Dios restringe y prohíbe la venganza personal, porque el ser humano pecador, hermanos, o en su naturaleza pecaminosa caída, nunca estará de acuerdo o satisfecho con la justicia. Es decir, estas personas nunca estarían satisfechas con la determinación que llevó a cabo un juez o con la sentencia que llevó a cabo un juez. Ellos querían más. Así como la Med dice, si tú me hieres, yo te asesino. Si tú me golpeas, yo te quito la vida. Si tú haces algo en contra de mi persona o en contra mía, 70 veces 7 yo me voy a vengar. Y las personas por eso no estaban de acuerdo con la sentencia del juez, con el fallo del juez. No estaban satisfechos. Por esta causa, entonces entendamos, Dios restringe y prohíbe la venganza personal. Dios dice no a la venganza. No pueden, no deben ustedes vengarse. Aunque no estén de acuerdo con lo que el juez dijo, con lo que el juez dictaminó, no pueden ustedes vengarse en ninguna manera. Allá en Deuteronomio 32-35 dice en su primera parte, mía es la venganza y la retribución. Notemos que Dios dice que es suya y de nadie más la venganza. Y el pago o el justo pago viene de Dios y de nadie más. Entonces el ser humano no está facultado, no está capacitado o no se le ha dado esa facultad o ese permiso de vengarse por sí mismo, sino que la venganza, dice el Señor, la venganza es mía. El pago a esa transgresión es mía, dice el Señor, y de nadie más. Oigan, y Dios precisamente en su momento, oigan, va a ejecutar esa venganza y ese pago también, pero es Dios y no el hombre. En Levítico 19-18 dice la palabra de Dios, no te vengarás. Notemos que hay un no, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y el Señor es enfático en su palabra y dice, no,
Aunque te hayan lastimado, a ti no te corresponde vengarte. Tienes que acudir a una estancia civil, tienes que acudir a un juez para que tome tu caso. Tienes que acudir a este grupo de personas que el Señor mismo ha establecido para impartir, ¿qué cosa? Justicia. Y aunque sea grande el dolor, aunque sea grande esa transgresión que cometieron con la persona, el Señor dice, no te vengarás, porque a ti no te corresponde. Tampoco vas a guardar rencor, sino que harás, dice, amarás a tu prójimo. ¿De qué manera? Como a ti mismo, lo dice Jehová. Dice, a ti no te corresponde. Y esto mismo, hermanos, podemos trasladarlo, perdón, al día de hoy. El Señor te dice, no te vengarás, no tomarás la justicia en tus propias manos. Alguien te lastimó, alguien te defraudó, alguien hizo algo en contra tuya. Dice el Señor, a ti no te corresponde tomar venganza en tus propias manos. Y tampoco dice guardar rencor, hermanos, no hay peor cosa en la vida o en el corazón de una persona que guardar rencor. No hay peor cosa que vivir una vida llena de amargura, de resentimiento en contra de una persona. No hay peor cosa, hermanos, en la vida. Y Dios dice, no te vengues, pero tampoco guardes rencor, sino todo lo contrario, lo que a ti te corresponde, lo que a mí me corresponde, hermanos, no es ni la venganza, ni guardar rencor, sino todo lo contrario, amar a tu prójimo. Y es como a ti mismo. ¿Por qué razón? Porque lo dice el Señor. En Romanos 12, versículo 19, dice la palabra de Dios, no os venguéis vosotros mismos. Y notemos que dice el apóstol Pablo, amados míos. Y es una ordenanza, es un mandato a no vengarnos nosotros mismos, a no tomar la justicia en nuestras propias manos, a no desquitarnos. Dice, no. Y notemos que dice, amados míos, refiriéndose o dirigiéndose a los hermanos, sino dejad, dice, lugar a qué? A la ira de Dios. Dejen lugar a la ira de Dios. Y notemos que dice a la ira de Dios, porque escrito está, ¿qué es lo que está escrito? Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y notemos lo que sí te corresponde hacer a ti y a mí. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. No te corresponde vengarte. No te corresponde guardar rencor. Oigan, eso le pertenece a Dios. Lo que a ti te corresponde, hermanos, aunque no nos quepa en la cabeza, aunque no entendamos, aunque no comprendamos esto, hermanos, es que si aquella persona que te lastimó tiene hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dice,
dale de beber. Y esto a lo mejor digamos nosotros, pero ¿cómo? O sea, después que me agredió, que me lastimó, que me golpeó, que me hirió, después que me defraudó, después de que habló muchas cosas en contra mía, ¿cómo le voy a dar todavía de comer si tiene hambre? ¿Cómo le voy a dar agua si tuviera sed? Dice el Señor, eso es lo que vas a hacer tú, porque haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence, notemos, con el bien, el mal. Jesús mismo, allí en el capítulo 5 de Mateo, versículo 44, dice de la siguiente manera, pero yo os digo, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen. Y orad, dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, para que den evidencia, para que den testimonio de que verdaderamente son hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿De qué manera, hermanos, podemos dar evidencia de que nuestro Padre que está en los cielos es nuestro Padre verdaderamente? ¿De qué manera? Vengándonos, guardando rencor, guardando resentimientos, amargura en nuestro corazón, tomando la justicia en nuestras propias manos, desquitándonos. Dice Jesús, no, todo lo contrario, amando a tu enemigo, bendiciendo a aquel que te maldice, haciendo el bien a aquellos que te aborrecen, que te odian, que te rechazan, que te desprecian, orando, intercediendo por aquellos que te ultrajan y te persiguen. Es haciendo eso precisamente, ¿no? Y podemos preguntarnos, hermanos, una y otra vez, ¿verdaderamente estoy haciendo eso? ¿Verdaderamente estoy pagando con bien aquel mal que me están haciendo? Porque es de esa manera y solamente de esa manera notemos, como damos evidencia, como damos testimonio de que verdaderamente nuestro Padre Celestial es nuestro Padre. Y no es de otra forma, hermano, sino de esta manera. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios dice, su sol sale para malos, igual que para buenos. Dios hace llover sobre su creación y esa bendición del agua cae sobre justos, pero también sobre injustos. ¿Por qué nosotros entonces vamos a hacer acepción de personas? ¿Por qué nosotros vamos a decir, me tratas bien, yo te trato bien, me tratas mal, yo te trato mal? No, hermano. Ahora, la tradición rabínica pervirtió esta ley de ojo por ojo y diente por diente. Y a cada hombre, perdón, y a cada hombre se le permitía, hermanos,
convertirse en su propio juez, en su propio jurado y en su propio verdugo. Y se vengaban a su propia conveniencia. Y se pervirtió la ley de ojo por ojo. Ya no funcionó más, porque ahora se vengaban conforme a su propia conveniencia. Ahora a aquellos que eran agredidos, resulta que eran el juez, resulta que eran el jurado también, y resulta que eran el verdugo también de aquellos que tenían que aplicarle esta ley. Y se vengaban como querían, es decir, ellos decían como aquel Lamed, me sacaste un ojo, yo te saco dos. Me hiciste una herida, yo te voy a hacer muchas heridas. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo llegó a una perversión total esta ley? Y es lo que Jesús, hermano, está condenando en los escribas y en los fariseos. Porque en un principio no fue así. En un principio, esta ley, hermanos, era de bendición. En un principio, esta ley era una ley justa porque daba el justo pago. En un principio, esta ley impedía venganzas personales. En un principio, esta ley protegía a la sociedad restringiendo fechorías y crímenes que podían hacer las personas, porque veían, porque escuchaban lo que le podía acontecer a ellos y si cometían un delito. Pero estos falsos maestros pervierten totalmente, hermanos, el significado verdadero de esta ley de ojo por ojo y diente por diente. Y toman la venganza en sus propias manos, toman la venganza a su propia conveniencia ahora. Y ahora Jesús les va a decir en el versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No te pares en contra, se traduce de esta manera. No te opongas al que es malo, no contradigas a aquel que es malo. Ahora, para poder, hermanos, dar una correcta interpretación a ese texto, necesitamos ver el contexto posterior. En el versículo 43 del mismo capítulo 5, dice Jesús, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a quién? A vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Hacer el bien a los que os aborrecen. Orad a los que os ultrajan y os persiguen. Jesús, hermanos, notemos, está condenando aquí en este versículo 39 el espíritu de falta de amor, el espíritu de odio y el deseo de venganza. Es lo que Jesús está condenando. Pero yo os digo, dice, no resistan al que es malo. Antes, dice, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, oigan, como una muestra de un corazón regenerado, como una muestra de un corazón transformado totalmente, como una muestra de un corazón que está lleno del amor de Dios. Antes, dice, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también, dice, la otra. Ponle la otra, dando evidencia, dando testimonio de que realmente Cristo te ha transformado. Cristo ha cambiado tu vida. Cristo mora, Cristo reina
en tu corazón. Te hieren la mejilla derecha, pon también la otra. No busques venganza, no guardes resentimiento, no tomes la justicia en tus manos. No digas, me golpeaste en la mejilla derecha, yo te voy a golpear en las dos. No, me diste en la derecha, como una muestra, como una evidencia de mi amor por el Señor, como una muestra de que realmente he sido regenerado, transformado para la gloria de Dios. Aquí está también la otra mejilla golpeada. Es tremendo, hermanos, esto. No nos cabe en nuestra mente, en nuestra cabeza, que un día, hermanos, nosotros podamos decir esto. Me golpeaste en la derecha, aquí está también la otra. Pero si un día, hermano, se presenta algo así, nosotros debemos de dar evidencia de nuestra conversión y amor al Señor. ¿De qué manera? Obedeciendo su palabra. Dice el versículo 40, y al que quiera ponerte en pleito, al que quiera enjuiciarte, demandarte, o al que quiera llevarte ante un juez, ¿para qué? Para quitarte la túnica, la camisa que va pegada al cuerpo, la vestidura. Dice Jesús, déjale, entrégale, oigan, voluntariamente también, ¿qué cosa? La capa. Entrégasela también. Que no tan solamente te demande por tu túnica, por la camisa que llevas pegada, por la vestimenta interna, sino que también voluntariamente y por amor, dile, aquí está también mi capa también, llévatela también. La capa, hermanos, o la túnica exterior servía como ropa de cama también para el pobre. Era de suma importancia porque por las noches, en estos climas, en verdad, extremosos, en el día mucha calor, en la noche mucho frío. Oigan, la capa exterior servía para protegerse de las inclemencias del tiempo, para protegerse del tiempo, del frío. Y Jesús le dice, si te quieren quitar o te demandan para quitarte tu ropa interna, esa cobija, en otras palabras, porque para eso se utilizaba, que tú utilizas en las noches para protegerte del frío, también entrégasela, también que se la lleve. No te pongas en pleito, dice, con ellos. Voluntariamente, por amor, entendamos a Jesús, por amor a Dios, entrégale también la capa. Esta capa, como era parte también de la ropa de cama del pobre, debía ser devuelta a su dueño antes de la puesta del sol, porque era parte de la ley mosaica también. Si alguien empeñaba su capa, su túnica a alguien, ese alguien debía devolverla antes de la puesta del sol, porque era todo lo que el pobre tenía, o era aquello con lo cual el pobre podía defenderse, quitarse el frío, era todo para él. Y por eso, por tal motivo, hermanos, debían de devolverle su capa. Y Jesús dice, y al que quiera ponerte en pleito, al que quiera demandarte ante un juez para que tú entregues esa túnica, esa ropa interna, esa camisa, déjale también la capa. Debemos, hermanos, demostrar amor
el amor de Dios que mora, que reina en nuestro corazón, aún con aquellas personas que quieren arrebatarnos nuestras posesiones, nuestros bienes, nuestras pertenencias, nosotros debemos demostrar amor y compasión por ella. Porque al hacerlo, hermanos, damos evidencia realmente de nuestra conversión. Al hacerlo, ellos se darán cuenta de que realmente Cristo mora, vive y reina en nuestro corazón. Al no mostrar venganzas personales, al no mostrar resentimientos contra aquellas personas, hermanos, estamos demostrando realmente que confiamos en Dios y que estamos dando lugar para la ira de Dios, para la venganza de Dios, porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y estamos obedeciendo su palabra, estamos confiando en su palabra, que Él es quien va a defendernos, que Él es quien ve por nosotros, que Él es quien va a tomar venganza, hermanos, y dará el justo pago apenas a estas personas. Dice el versículo 41, y a cualquiera dice, que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él, dice, 2 millas. Y a cualquiera, este cualquiera, hermanos, era la autoridad, porque solamente la autoridad, entendamos, estaba facultada para obligarte a la hora que le placiera. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga, dice, por una milla, por 1000 pasos, por 1,6 kilómetros. Ve con el 2, da el extra. Esta palabra, hermanos, tiene su origen en el correo real de Persa. Esos del correo, hermanos, estaban autorizados o autorizaron a sus portadores, a sus trabajadores, entendamos, que cuando lo estimaran necesario o cuando lo consideraran necesario ellos, podían obligar a hacer servicio quien quiera que estuviera disponible. Es decir, podían decirle, ayúdame, y si no quería, podían obligarlos a ayudar al correo de Persa. Estas palabras con el tiempo, a través del tiempo, adquirieron otra connotación, otro sentido, de una manera más general, pero en sí el sentido era el mismo, obligar a alguien a prestar un tipo de servicio. Y lo podían hacer. ¿Quiénes? Las autoridades. Y vemos cuando Jesús iba cargando su cruz, precisamente como Simón de Sirene fue obligado a qué? A llevar la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque era algo que se podía hacer. La autoridad podía obligar a quien fuera, si fuera necesario, a hacer lo que ellos quisieran. Y vemos a un Simón de Sirene, allá en Mateo 27:32. Dice, cuando salían hallaron a un hombre de Sirene que se llamaba Simón. A este, ¿qué hicieron? Obligaron. Oigan, no le pidieron por favor, obligaron a que llevase la cruz de Cristo. En lugar de un espíritu de amargura y de enojo, de resentimiento, hermanos, en contra de aquel que te obligue a llevar una carga, dice Jesús, por una milla. Jesús mismo te está diciendo, me está diciendo, nos está diciendo, toma esa carga
de buena manera, de buena gana, con una sonrisa, con gozo, con alegría, y ve con él 2 millas. La ley obliga a 1 milla, tú ve 2 millas. Dale de gracia otra milla más. Pero esto, hermanos, entendamos, todo esto solamente lo puede hacer un corazón verdaderamente convertido. Un corazón que ama, un corazón que se sujeta, un corazón que obedece la ley del Señor. Un corazón que vive para agradar a Dios. Un corazón, hermanos, que no está dispuesto a agradar a Dios, nunca lo va a hacer. Un corazón no regenerado tomará la justicia, la venganza en sus propias manos. Un corazón no convertido guardará rencor, resentimiento hacia aquellas personas que en su momento lo lastimaron. Un corazón no regenerado buscará la manera de vengarse por sí mismo y aún más todavía como la me. Pero gracias a Dios, hermanos, que hoy cada uno de nosotros hemos sido regenerados. Gracias a Dios que el Señor nos ha transformado para su gloria, hermano. Gracias a Dios que hoy está en nuestro corazón ese amor de Cristo. Y es ese amor, hermanos, el que nos impulsa, el que nos motiva, el que nos guía a hacer todas las cosas que dice su palabra. Dice el versículo 42, al que te pida, entendamos, alguien que tiene necesidad, es el que se va a acercar a ti y te va a pedir. ¿Qué dice Jesús? Dale, no se la niegues, dale la ayuda. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Al que te pida prestado, hermano, porque está en desgracia, entendamos eso, porque está en una gran necesidad, no se lo rehuses, no se lo niegues. Oigan, no le des la espalda, no le digas no, no le digas ven mañana, no se lo niegues. Como discípulos de Cristo, hermanos, estamos llamados a mostrar y amar la bondad. Y si tú ves a un necesitado, perdón, utilizando el discernimiento, entendamos que Dios te ha dado. Si tú ves que alguien verdaderamente está en desgracia, a alguien que verdaderamente necesita ser apoyado, no se lo niegues. Ayúdale, hermano. Conforme a tu posibilidad, ayúdale. Créeme que vas a tener más todavía tú que aquel que se encuentra en desgracia. Tienes más tú para compartir que aquel que tiene esa necesidad. Dale conforme a tu posibilidad. A lo mejor puedes darle una moneda, simplemente. Tienes más que él. Con eso lo bendices. Ama, ama la bondad, hermano. Muestra la bondad de Dios. Muestra la bondad. Ama la bondad. Porque esa es una evidencia, una cualidad que solamente la tiene el verdadero Hijo de Dios. Porque el verdadero Hijo de Dios es bondadoso. El verdadero Hijo de Dios ama
practicar la bondad en su diario vivir. Y si hay algún necesitado, si alguien necesita ayuda, oigan, no nos detenemos para negársela, sino que siempre le vamos a ayudar conforme a nuestra posibilidad. Dale, dice Jesús. Y al que te pida prestado, entendamos por qué tiene esa necesidad. No es por gusto, no es porque quiera, porque hay una necesidad apremiante en su vida. No le des la espalda, hermano. No le digas, dice Santiago, Dios te bendiga. Dale, ¿con qué? Y después le dices, Dios te bendiga. Allá en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice de la siguiente manera: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién? Dios. Dios a través de su palabra, hermanos, nos ha declarado a cada uno de nosotros lo que es bueno, lo que es agradable delante de Él. Lo sabes, lo sé, lo sabemos. ¿Y qué pide Jehová de ti? Tres cosas pide. Notemos, solamente dice, lo que Jehová pide de ti, que practiques la justicia, que hagas justicia, que ames la justicia. ¿Qué pide Jehová de ti? Que ames la misericordia, que seas misericordioso, hermano, que seas bondadoso, que cuando veas una necesidad no nos hagamos, dice la gente de la vista gorda, no nos hagamos los ciegos, porque tú sabes lo que es bueno, dice. Dios te ha declarado lo que es bueno. Cuando tengas que ejercer la misericordia, ejércela, hermano. Recordemos que Jesús ya nos enseñó que somos bienaventurados, quienes los misericordiosos. ¿Por qué razón? Porque nosotros, porque ellos, los misericordiosos, alcanzarán, ¿qué cosa? Misericordia. Amar misericordia. Y lo tercero que Dios te pide es que siempre, siempre, siempre tengas un corazón dispuesto a humillarse delante de su presencia. Tres cosas, hermano. Y dice, y Dios te lo ha declarado, Dios te lo ha manifestado y te lo manifiesta, hermano, día tras día, momento tras momento. Dios te declara que vivas una vida llena de justicia, que ames la misericordia y que te humilles siempre delante de Él. Deuteronomio 15, versículo 7 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso, es decir, un necesitado, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra de Jehová tu Dios te da. Dice, no endurecerás, ¿qué cosa? Tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Dice que no, y notemos que Dios es enfático nuevamente, Dios te ordena y Dios te dice, no endurezcas tu corazón cuando veas un necesitado, no endurezcas tu corazón, no cierres tu mano, porque es un hermano pobre, ayúdale. Y dice el versículo 8, sino abrirás a él, ¿qué cosa? Tu mano, ¿de qué manera? Liberalmente. No nada más vas a abrir tu mano ante el necesitado, sino que lo vas a hacer liberalmente. Es decir, si metes a tu mano
a tu bolsa y sacas, no sé, un rollo de moneda. Liberalmente significa, dale la moneda más grande, hermano, al necesitado. No busque la moneda más pequeña, dale la más grande. Sé liberal contra el hermano pobre. Dice, y en efecto le prestarás lo que necesite, lo que ocupe. Y Proverbios 19, versículo 17 dice, a Jehová presta el que da, ¿a quién? Al pobre. Y el bien que ha hecho, entendamos, prestándole al pobre, dándole al pobre, ayudando al pobre, que dice su palabra, se lo volverá a pagar. ¿Quién? Dios mismo, hermano. Lo que tú le des a un pobre, a un necesitado, a un menesteroso, a alguien que te busca con el afán de que tú le ayudes, lo que tú le des, dice que Dios mismo te lo va a recompensar. Qué grande bendición, hermanos, tenemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, porque tenemos un Padre misericordioso, un Padre bondadoso, un Padre que se complace en bendecirnos y volvernos a bendecir. Amemos a este Padre, obedezcamos a este Padre, sujetémonos a este Padre. Nuestra voluntad, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, todo sujetemos a este Padre celestial, hermanos, y obedezcamos sus mandatos, su palabra, esa palabra que te enseña, esa palabra que está allí, esa palabra que te dice Jesús mismo, no resistas al malo. Antes, si te dan en la mejilla derecha, ponle también la otra. Y aquel que te quiera demandar para quitarte lo único que tienes, tu camisa, tu vestimenta, dale también la vestimenta externa, dásela también. Cualquiera que te quiera obligar a llevar una carga pesada por una milla, como era la tradición en ese entonces, tú de gracia llévale otra milla más. Aquel que te pida porque está en necesidad, oigan, dale. Y dale liberalmente, dale. Al que quiera o te pida prestado porque está en una necesidad premiante, porque tal vez no ha comido no sé cuántos días. Tú puedes cambiar esa situación. No se lo rehuses. No le des la espalda. No le digas vuelve mañana. Tal vez mañana ya no viva él o tal vez mañana ya no vivas tú o no viva yo. No nos perdamos, hermanos, esta grande bendición que Dios nos pone cada día. Cada día, hermanos, es un día nuevo y un día para darle la gloria a nuestro Dios. Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén, pastor.